Querida comunidad de Mejillones, sean muy bienvenidos a Territorio Cultural, un programa de la Fundación de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Mejillones en conjunto con Mejillones Televisión. Este programa busca poner en valor el quehacer cultural de mejilloninos que han desarrollado distintas iniciativas y proyectos a lo largo de nuestra historia. En estos capítulos vamos a conectar con las historias y gestas de 3 generaciones: los pioneros, los históricos y los noveles. Es un trabajo de memoria, pero también de presente y futuro. Nuestra invitada de hoy en este primer capítulo es Juanita Guerra Cereceda, una mejillonina perteneciente a la generación de artistas y gestores culturales que comenzaron su quehacer en la década de los 80 y 90, cimentando el camino que se desarrollaría con mucha fuerza a partir de los años 2000. Juanita Guerra Cereceda nació el 22 de marzo de 1951 en Mejillones, en la calle D192 del campamento del ferrocarril. Vivió en Mejillones hasta el año 2000. Es conocida por su rol de escritora, cantante, gestora cultural, aunque también es orientadora familiar y tuvo un extenso trabajo con mujeres, con niños y jóvenes de la región en el ámbito de la educación. Está ligada ineludiblemente al museo local y al retorno a Mejillones de los restos mortales de Gamelín Guerra Segura. Hola Juanita, buenos días. Hola, ¿Cómo estás? Buenos días, sí, muy bien, muy contenta de estar acá, de poder compartir con la comunidad todo mi quehacer, digamos, en forma autodidacta, con mucho entusiasmo, como una mejillonina más. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor iniciar este ciclo de entrevistas contigo. Te propongo lo siguiente: que intentemos hacer una línea de tiempo para recordar tus años en Mejillones, los proyectos culturales que impulsaste, la época universitaria también, y por supuesto queremos saber en qué estás hoy en Antofagasta, qué es lo que te mueve, cuáles son tus iniciativas y también cómo ves el Mejillones del año 2023. ¿Te parece? Ok. Perfecto. ¿A qué edad se enciende la llama del arte y la cultura en Juanita Guerra? Yo creo que desde pequeña, cuando estaba estudiando en 7º y 8º, que ya tenía como conciencia, digamos, de lo que era la cultura impulsada por la señora Julia Herrera en esos años, que era la directora de aquella escuela, la que nos abrió el promisorio por venir, digamos, al crear este 7º y 8º, porque antes los estudiantes llegábamos hasta 6º básico y de allí se nos acababa por una situación económica nuestras ganas de seguir estudiando. Yo siempre tuve esas ganas de seguir, pero no se podía. No se podía por lo económico, como te cuento. Y desde allí ella nos empezó como a incentivar a escribir, y a mí me gustó mucho. Y a declamar, a mí me gustaba mucho declamar poesías, unas muy largas que aún declamo una, y me las aprendía. Y de allí partió también por el hecho de cantar. Pero yo no quiero olvidarme de algo súper importante que no lo hemos mencionado, que yo pertenecía a la Cruz Roja por 50 años. Yo soy una pionera de la Cruz Roja Internacional, filial Mejillones, y en la cual es una de las cosas que llevo más grabada en el alma, el hecho de haber participado en cosas bastante complejas como el aluvión en Antofagasta. Y tantas cosas que hicimos en Mejillones cuando la Cruz Roja teníamos como 30 socias. Y eso no lo puedo olvidar. ¿Cómo fue ese proceso? Porque tú también eres una pionera de esa organización que está a nivel mundial en nuestra comuna. ¿Qué es lo que detonó que Mejillones tuviera una filial de la Cruz Roja?
Mira, llegó acá un médico muy visionario, don Mario Carlos Muñoz, que nunca se le ha reconocido. Yo recuerdo que antes había una ambulancia que se demoraba 2 horas y media en llegar a Antofagasta con el enfermo fallecido muchas veces. Aquí solamente hubo una botica, un centro de salud muy precario y practicantes. Muchos de ellos también aprendiendo con las de ellos y que nos atendían y venía un médico cada cierto tiempo y se iba, habían parteras. De hecho, todos nacíamos en las casas, yo, mi hermano y mis otras 3 hermanas, nacimos en las casas atendidos por parteras. Y el padre de uno que estaba presente. Y eso hizo que este médico reclutara a 15 jovencitas que quisieran, digamos, de cierta edad, a ingresar a tomar conocimiento de lo que era primeros auxilios y todo aquello. Una compañera más que nació el mismo día que yo, que se llama Janice Opaso, éramos las que teníamos 14 años cuando ingresamos a la Cruz Roja. Y la que tenía mayor edad era la señora Isla Pizarro, de todos mejilloninos por supuesto, y ella era la mayor. Y así estudiamos, él nos hacía clase, los practicantes nos hacían la clase práctica, y allí llegamos a hacer práctica al hospital antiguo en Antofagasta por 15 días. Y empezamos a atender, a vacunar en ese tiempo, ahora no mandan presa, no los detienen. Pero en ese tiempo éramos como las que cumplíamos ese rol en Mejillones. Hasta que empezaron a inaugurar lo que es el hospital ahora, Pacto como una posta. Es interesante conocer esa etapa histórica de Mejillones que está relacionado primero con la salud, luego también con las acciones de voluntariado, porque sí, también de alguna manera hay ahí un componente de solidaridad, de trabajo social, de trabajo comunitario, que también luego se extrapola al ámbito cultural. Tú estuviste con otros mejilloninos también impulsando muchas iniciativas desde lo cultural y lo patrimonial, pero todavía no te voy a llevar ahí, me voy a detener en la música. Tú recién nos contabas que desde la escuela, desde esos primeros años, ya estaba el interés, ¿cierto?, por cantar, por la música, pero luego eso fue escalando y tú llegaste a participar en una agrupación, Nostalgias y Recuerdos, que tuvieron un hito muy importante, la grabación del disco Trovador de Nostalgia. ¿Qué me puedes contar de esa etapa? Mira, uno siempre acá cantaba, digamos, en veladas, no había mayor entretención que veladas artísticas que se hacían, partiendo por la escuela, que se hacían a fin de año, y allí como que nos conocíamos. Y Pedro Rojas empezó a impulsar, digamos, junto con Iván Cortés. Iván Cortés fue muy importante para todos nosotros, porque él estaba a cargo de la radio acá en Mejillones. No me preguntes fecha ni en alguna parte en la memoria. Ahí después la vamos a buscar, sí, y la vamos a pegar en el... Y se empezó a hacer como un beneficio, digamos, para reunir fondos para restaurar en parte o pintar la capilla. Y junto con el conjunto que había acá de música, donde estaba Miguel Tapia, no me recuerdo el nombre, Luis José, me acuerdo, bueno, los niños Servando Cepeda, sí. Y con ese conjunto... Esterlinda Pizarro, creo que también... ¿Quién? Esterlinda era también una... No, Orfelina Ortiz. Orfelina, claro, Orfelina Ortiz. Bueno, los que cantábamos. Pedro, Orfelina, estaba Miguel Tapia y entre otros cantantes en ese tiempo, cantante entre comillas, y empezamos a realizar ensayos y ensayamos en el museo y en lo que es el museo. Y resulta que hicimos un show en el balneario espectacular, y de allí empezó a nacer la creación de Nostalgia y Recuerdos de un Pueblo. Empezamos a hacer
ya después no solo para la iglesia, sino que para ayudar a gente que necesitaba comprar medicamentos. Después se unieron una agrupación más grande, que estaban la María y Isabel Díaz, Amelia, profesora, Amelia, en fin, un montón de gente que se unió y empezamos a trabajar por haciendo estos espectáculos, entre comillas, para ayudar a las personas. Y ahí empezó a surgir ya más ideas. Tú sabes que los mejilloninos tenemos como esa capacidad de hacer cosas mentalmente y al final se llegan a concretar. Entonces, desde ese grupo de mejilloninos, aficionados al canto, finalmente, ¿cómo se va gestando esta idea de interpretar las canciones de Camelín Guerra y de llegar a grabarlas con una estudiantina? ¿Cómo fue ese proceso? Es que ese proceso fue primero como un sueño ya como que no se iba a poder realizar, pero bueno, teníamos a Marcelino, nuestro alcalde, que uno le decía upa y él chalupa. Y Pedro empezaron a hacer contacto con la familia de Camelín, y hasta que, bueno, en ese proceso yo estaba trabajando en el museo, viví la gestión y empezamos a recopilar las cosas. Viajaron a buscar los restos de Camelín Guerra a Santiago, una comitiva en donde es súper largo de explicar, en donde se involucraron gente de la radio y la televisión, de la señora de la feria del disco, en fin, eso lo hubiera podido contar maravillosamente Pedro, y sí, Marcelino lo puede contar. Ellos llegaron allá en situación de lluvia, que no iban a poder sacar a lo mejor a Camelín, y los pasajes estaban comprados y estaba todo hecho acá. Una espera en la plaza, bueno, pero volviendo al asunto de la grabación del CD, fue que se encontraron en esta recopilación de cosas un cuaderno con canciones de él. Entonces, son todas alusivas a pueblos del norte, y entre ellas Mejillones. Hay una historia maravillosa con una rubiecita verde mar, de ojos verde mar, pero eso está como en el mito, digamos, ¿no? Y se hizo este proyecto de la grabación, fue un proyecto Fondar. Un proyecto Fondar que duró un año y al final se pudo concretar. Y entre todas las cosas que se recopilaron también fue un señor que trabajó en la municipalidad de apellido Morales, en los años en que la municipalidad era muy pequeñita acá, y él entregó ¿cómo se llaman esto? Un disco que era de una grabadora antigua, de esta grabadora que uno le ponía una cinta, claro, en donde estaban estas canciones de Camelín, y por supuesto que al ponerla eran una letanía y una lentitud y algo así, y que la pudimos llevar con la estudiantina magisterio a la música un poquito más rápida, más actualizada, como boleros. Y en este proceso nos tiramos al caricello 2 canciones para cada uno, éramos 4. Pero mire, qué entretenido lo que nos está contando, porque claro, primero hay un set de canciones, sí, es lo que yo recuerdo, porque en algún momento tuve acceso también al disco, y un set de cantantes, de intérpretes. Entonces, de esa manera se sortearon las canciones. Me imagino que todos querían cantar la más conocida. Yo creo que ahí ayudó un poco el azar, y la cantó quien debería haberla cantado, que era Pedro. Bueno, a mí me tocó cantar una canción a Iquique, que es un bolero muy bonito, y Antofagasta dormida. Y esa canción sí a mí por eso que te digo... Es una bella canción. Como que un poco contradictoria, porque se decía que a los antofagastinos no les había gustado mucho, pero claro, uno hace la comparación inevitablemente con Mejillones yo tuve un amor y Antofagasta dormida. Sí. Qué lindo que
este grupo de amigos, de mejilloninos, con esta sensibilidad por la música, haya logrado poner en valor estas canciones que hasta el momento no eran muy conocidas por la comunidad. No. Digo, no tenían el acceso de poder reproducirlas desde su casa, ¿cierto? Y por otro lado, haber experimentado esto de los músicos profesionales, de ingresar a un estudio, porque creo que ustedes grabaron en Carhuas, que sí, es un estudio de Antofagasta, sí, que aún está muy conocido, sí, y qué bueno que pudieron experimentar, ¿cierto? Esa grabación profesional en estudio y luego, me imagino, lanzar el disco y compartirlo con la comunidad. Exactamente, fue muy, muy bonito eso. Viajábamos a ensayar con la estudiantina Antofagasta. Nos reuníamos en la escuela de 66, donde trabajaba uno de los profesores, pero todos eran profesores. Uh-huh. Y de hecho mi marido en esos años también participó de la estudiantina magisterio, el papá de mis hijas. Uh-huh. Y bueno, eso también a lo mejor más adelante te puedo contar que cuando estaba el proyecto lo tuve que tipear en una máquina de escribir. Ajá. Que me prestaba, ¿se acuerdan ustedes por Morán? Sí, claro. Sí. No me recuerdo cómo se llamaba, porque acá todos nos conocíamos por esos nombres. Claro. Y él me prestaba una máquina de escribir eléctrica. Y yo allí tipeaba y para hacer este proyecto que tenía todo un cuento, todo un formato. Y bueno, eso con la grabación de la novela, después lo vamos a ver. Sí, sí, claro, claro. Juanita, otro ámbito en el cual tú experimentaste y tuviste logros, y aprovechando, ¿no?, que estamos en la Biblioteca Pública Municipal Neftalí Grella con este fondo, ¿cierto?, de libros. Uh-huh. Mejillones, 12 historias para no olvidar. ¿Qué me puedes comentar acerca de esa beta literaria tuya y de este libro que también vio la luz en coautoría con Pedro Rojas? Bueno, ahí viene el realismo mágico, que se llama Filipo. Uh-huh. Bueno, es súper importante. Te emociona un poquito, sí. Me imagino, la relación con Pedro y ese proyecto también que nos regaló 12 historias, justamente para sí, no olvidar. Mira, eso fue súper importante para mí porque, bueno, uno estando en un museo, como yo te decía, era yo y la momia ahí nomás. Entonces yo estaba como... Uno entraba y estaba el escritorio que yo tenía. Y ahí yo empezaba todo un paseo, un itinerario con la gente que iba, los turistas, todo, para que recorriera las dependencias. Y en una de esas yo estaba allí y entra un señor y me dice que él era mejillonino, sus padres también, y que se habían ido de acá por la muerte trágica de su papá. Y me cuenta la historia de su padre, cómo había muerto. Entonces, bueno, yo hice mi papel de mejillonina bastante bien y concreto, le mostré todo donde su padre podía haber trabajado, con la fotografía del ferrocarril y todo eso. Y se fue. Y después llega Pedro, porque Pedro él no trabajaba en el museo, sino que él era tanta su pasión por eso de que él vivía allí prácticamente dando ideas, buscando cosas. Y le digo, ¿sabes qué vino este señor? Y le cuento. Yo le digo, ¿sabes qué? Todo lo que uno vive acá es como para escribir un libro. Y él, ni corto ni perezoso, me dice, escribámoslo. ¿Verdad? Sí, escribamos el libro ya. Y partimos. Yo me acuerdo que viajaba todos los días a Antofagasta, a la biblioteca que quedaba donde está el teatro municipal. Ajá. Todavía no estaba la biblioteca regional, por supuesto. Y estaban arreglándola, entonces estaba todo lleno de polvo. Y me fui a buscar, primero recopilamos qué historias podrían ser que ocurrieron acá. Y me fui a buscar los diarios de 1906. Y empecé a recopilar todo, sacar fotos, pedir permiso, qué sé yo. Y empezamos a idear. Y yo le propuse de que él buscara su historia y yo escribía 6 mías, totalmente distintas.
y de allí surgió el libro Dos historias para no olvidar. De hecho, quedaron muchas historias que no se publicaron porque él puso, yo no sé si habrá tenido financiamiento de la municipalidad, pero él puso la mayor parte del libro, lo que yo tengo entendido. Yo puse mi labor de escritora nomás, claro, y escribí mis seis historias. Y así surgió eso. Como así surgieron tantas ideas, como así surgió el de traer a Camelín. Sí, es interesante porque nuestra comuna tiene una historia con la literatura y con el arte en general. En la literatura específicamente desde Neftalí Agrella, luego con Génesis Poético, que luego fue la Escuela Literaria Sotacalle, pero también muy importante este trabajo de Pedro, tuyo, sobre todo por lo que acabas de decir. Todos hacían ñeque, con ganas, sin preguntarse mucho cómo va a ocurrir, sino que finalmente los vecinos y las personas, a punta de motivación, sacaban los proyectos. Tú me acabas de decir que lo más probable es que haya sido una autopublicación con recursos propios, pero dio que hablar. ¿Qué recuerdos tienes tú, por ejemplo, del lanzamiento o qué generó después, si te invitaron a algunos lugares a socializar, a leer estos cuentos que ustedes publicaron? Mira, se publicaron 500 libros, me acuerdo. El lanzamiento fue maravilloso, fue en el museo, por supuesto, con la invitación de la gente que participó en ese libro contando parte de la historia. Por ser yo escribí la historia final, se llama, ya me voy a acordar, pero es de un crimen muy famoso que hubo acá en Mejillones, y esa historia, parte de la historia me la contó don Ernesto Salinas, que en ese tiempo era un niño cuando ocurrió este crimen. Sin embargo, él llegó a ser juez de policía local acá. Y yo conversé con él, era muy grato conversar con la gente, cómo se recordaba. Y yo escribí esa historia, que es la última que aparece, y saqué de esa visita a la biblioteca de Antofagasta fotografías en donde en ese tiempo, en esos años, aparecía la víctima, el asesinado, tal cual había quedado, o sea, por pedacitos. Y al lado, el asesino. Y esas aparecen en el libro. Y eso, disculpa, porque hay varias historias que también las nuevas generaciones van escuchando. En el camino, tú sabes, igual se va modificando un poco la historia. Pero esa fue una historia de un asesinato que ocurrió en el ferrocarril, de un descuartizamiento. Sí. Ah, mira. Sí, o sea, macabro, pero interesante desde el punto de vista artístico, literario, incluso dramatúrgico. Muy similar a la historia triste de Slainer, este niño que se pierde en la pampa. Pasan cosas en Mejillones que... Sí, pasaron muchas cosas. Sí, pasaban muchas cosas. Por eso que el libro al final dice fin, pero tiene una cruz, porque con la idea de seguir escribiendo más historias, que al final no se lograron concretar, pero en mi cabeza hay muchas ideas. Yo tengo un libro inconcluso de mi paso por el trabajo que hice en CERNAM en Antofagasta, de mujeres víctimas de violencia, en donde está, pero faltan los recursos, digamos, siempre faltaron los recursos. Pero el libro tú lo tienes escrito. Así como a mano. Ah, perfecto. Pero está todo plasmado con el nombre, se llama Me quieres mucho, poquito de nada, mira si tengo hasta el nombre, pero tienen todas las mujeres de las historias más graves, digamos, nombre de flores. O sea, no se puede poner la originalidad de las personas, ¿no? Se les recuerda su vivencia, pero bueno, hay muchas otras cosas que quedaron allí. Juanita, hemos hablado acerca de la Cruz Roja, desde cómo desde temprana edad, ¿cierto?, el arte toca el alma de Juanita Guerra y eso posibilita más tarde
que tú explores en la música y en la literatura. Pero hay otro tópico igual de interesante e importante para la vida de nuestro pueblo, comuna que ya va creciendo, ¿cierto?, a ciudad, que es lo patrimonial, lo histórico, lo patrimonial. Y ahí quizás vamos a volver a esta alianza Juanita-Pedro. ¿Desde cuándo o cómo nace el interés por ir poniendo en valor la historia de Mejillones? Nosotros recién estábamos tomándonos un café, haciendo la previa a la entrevista, y tú nos contabas cosas muy importantes acerca de lo patrimonial, del museo también, que a ustedes les tocó una etapa en donde no había mucho, y ustedes tuvieron que levantar gran parte del museo, lo que pasó con Gamelín. ¿Cuál fue tu primer acercamiento o lo que motivó a que tú te involucraras en temas históricos patrimoniales? Bueno, aquí viene un poco la parte familiar. Nosotros teníamos un restaurante entre comillas, en una picadita, digamos. Y, buenísima, a mí me tocó pasar muy niño, sí, por ahí, Juanita. Bueno, y la última etapa de ese restaurante, después que falleció el papá, mi papito, lo tomó mi mamá. Bueno, ella sufrió un infarto en diciembre del 96, y ya el restaurante dejó de ser, ya no seguimos con él. Y viajamos los 5 hijos con mi madre a Viña, y antes de irnos yo había conversado con Marcelino si tenía algún trabajo para mí, porque yo tenía a mis hijas estudiando en la universidad y estaban de extremo a extremo. Carla estudió en la Católica en Valparaíso y vivían en Arica, en la Universidad de Tarapacá. Entonces yo tenía que trabajar, seguir trabajando, y aunque ella ya estaba egresando en realidad. Y bueno, y él me dijo sí que me iba a... Él siempre me apoyó en realidad. Marcelino ha sido mi apoyo constante. Entonces nos fuimos con mis hermanos, pues pensando que ya no volvíamos con la mamá. Sin embargo, la mamá duró hasta los 90 años. Y ahí él me dice que en diciembre me haga cargo, y justo pasa esto, y me dice, no, yo te espero. Bueno, llegué en marzo ya y me puse a disposición de lo que él me fuera a entregar. Y me decía, hazte cargo del museo. Hay que empezar por ordenar, me dijo, hay tantas cosas por hacer allí. Y yo lo que le contaba a Ignacia, lo que te contaba a ti, literalmente el liceo estaba en el suelo, porque habían ocupado los paneles y habían botado la fotografía, todo lo que había. Que a todo esto, el año 93 o 94 se hizo una exposición alusiva a los ferrocarrileros y al ferrocarril. Entonces todo eso estaba en paneles y se mantuvo por todos esos años. Pero bueno, ocuparon los paneles y quedó todo allí. A todo esto también hubo como una exposición de un escritor de un libro que era chileno, radicado en Suecia, y se vino a Mejillones, vivió harto tiempo, que ese señor no me recuerdo el nombre, y estaban sus cosas que había que encajarlas, embalarlas y para mandarlas a Suecia, porque él se había ido ya. Y así empecé a ordenar, a limpiar. La energía era otra, el entusiasmo también. Y un día va pasando Pedro y me ve en esas digamos, actividades, y me dijo, mira, podríamos acá y allá, yo voy a hablar con Marcelino S. Y él me empezó a ayudar y empezamos a levantar, y la gente empezó a llegar con sus cosas. Toda la gente quería cooperar en entregar testimonios gráficos, vivos, fotografía de lo que era el ferrocarril, el pueblo, que tiene una historia maravillosa, el pueblo también, que era como el más abandonado, la gente fertilizante. Fue muy hermoso empezar a recopilar cosas. Claro. Ahora, hay también la experiencia del Museo del Mar. Cuéntanos un poco, acláranos la película, Juanita, porque este programa yo te contaba que va a salir por Mejillones Televisión, señal abierta, pero también por redes sociales, y nuestra intención es
conectar la historia de los mejilloninos que comenzaron a desarrollar un trabajo cultural y los que están ahora. Entonces, de pronto es bueno, ¿no? Tenerte todavía aquí compartiendo con nosotros, contándonos la historia, porque hay un proyecto hermoso de restauración y de crecimiento del museo. De hecho, hoy mismo en la segunda parte de la entrevista vamos a hacer una visita al museo. Entonces la gente nueva se pregunta, a ver, ¿esto es de ahora? ¿El museo es de ahora? ¿Cuándo comenzó? Y siempre está esa confusión, el Museo del Mar y el Museo Municipal. ¿Es lo mismo? ¿Qué fue primero? ¿Qué nos puedes contar de eso? Yo te voy a contar lo de mi sueño, mi recuerdo, digamos. Okay. El Museo del Mar fue lo primero. Fue lo primero, y yo lo que recuerdo es que lo crearon Ramiro Rojas y Alberto Olivares. No sé si habrá alguien más allí, pero ellas eran como que la llevaban en este asunto, y hicieron un Museo del Mar maravilloso, todo relacionado con lo que era nuestra riqueza. En ese tiempo teníamos una riqueza enorme marítima, digamos, en cuanto a productos marítimos, la gente vivía de eso. En fin, todavía no estaban este boom de pesquera y de cosas. Y ellos tenían algo que ver con las cholleras o algo así, no sé. Bueno, que me perdonen si yo me equivoco, pero partió mucho antes acá en lo que es la municipalidad ahora. Allí partió el Museo del Mar, pero los pioneros, quienes tuvieron esa visión maravillosa, fueron Ramiro Rojas y Alberto Olivares. Hubo un recorte de diario de esos tiempos, en donde, claro, se señalaba que estos mejilloninos, con ayuda de, creo que el área de biología de la Universidad de Antofagasta, también, claro, comenzaron esta labor. Y lo que dices tú es que el Museo del Mar estuvo ubicado en donde hoy está el municipio. El municipio. Perfecto. Es lo que recuerdo. No tenía nada que ver esta otra aduana de 1906, que es donde está el museo de ahora. También se hizo, no sé si habrá sido una recopilación de las personas, pero sí, como tú dices, trabajó con ellos la Universidad de Antofagasta. Sí. Y es lo que puedo recordar, pero sí hubo un museo que partió y que dio vida y que dio como el empuje y el entusiasmo, fue el Museo del Mar, creado por estos dos visionarios hombres. Y cuando comenzaron a ya implementar, levantar este museo en donde actualmente está, ¿ya no estaba el del mar? ¿O no, estuvieron en algún momento los dos de manera paralela? No estaba el del mar. Ya. Pero sí, de hecho, dentro de la sala, de una de las salas del museo actual, del que fue actual, se hizo una sala marina en donde ahí el hermano más chico de los Rojas, que es Reinaldo, se encargó de la sala marina, en donde él hizo taxidermia, se recuperaron especies marinas, donde él trabajó con los niños del Liceo C18, enseñó la técnica. No recuerdo que haya tenido otro ayudante más que ellos, y se montó este museo con animalitos de la zona, peces, con un acuario. Tenía hartas cosas nuestras, digamos. Juanita, ¿cuáles son tus mejores recuerdos en el museo? Todos. A mí me cambió la vida después de haber trabajado cocinando en un restaurante, el estar como en mi esencia. Para mí no hay ningún momento triste en el museo. Sí, de mucha historia, de mucho conocimiento. A ver, ¿cómo te puedo explicar? De mucha vida. Un museo dice que todo está inerte, ya no está, pero allí era todo vida. Me imagino que en ese día a día también ocurren cosas fascinantes, como por ejemplo también la grabación que hubo aquí en Mejillones de la teleserie Romané. Sí. Y tú nos contabas antes de iniciar que mientras tú trabajabas y hacías algunos proyectos, estabas rodeada con varios de los actores que participaron en esa telenovela.
¿Qué recuerdos te traes? ¿Te preguntaban cosas? Sí, entraban con cosas con ropa. Tú recuerdas que eran todos gitanos, entonces el cambio de ropa era fabuloso. Las vestuaristas, los maquilladores, todo estaba todo lleno de lo que era Televisión Nacional. Las grabaciones de noche se hacían desde la sala de Marina hacia afuera con luces azules, para que diera esa sensación de iluminación dentro de una oscuridad que había afuera. El hecho de... Después quedó allí esa estatua famosa que... Sí, el busto, claro. ¿Cómo se llamaba? Rafael Domínguez. Rafael Domínguez y su asistente. Hicieron como una mampara, porque uno cuando abría la puerta del museo lo primero que se veía era el escritorio, entonces hicieron como una mampara, como las mamparas antiguas de las casas del ferrocarril acá. Sí. Y para que ingresaran ellos, en fin, rodeado de gente afuera también, pues en la calle. Estaba lleno de gente, todos mirando a sus artistas preferidos. Toda la gente quería entrar a ver al cura, al padre Francisco, que era Francisco Reyes, el padre Juan. Porque él estaba sentado adentro con su chupallita, todo esperando que le tocara su actuación. En realidad fue una etapa muy bonita también, tanto para los mejilloninos como para la vida del museo y para mí misma. Juanita, después de haber incursionado en la música, en la literatura, de haber creado las bases del museo municipal, llega un momento en que tú dejas de vivir en Mejillones, en los años 2000, y te vas a Antofagasta. ¿Qué es lo que marca esa etapa, el cierre de esa etapa y el inicio de otra? ¿Por qué te vas de Mejillones? Claro, pasa lo siguiente, que yo acá hacía un trabajo paralelo gracias a la municipalidad, porque llegaban invitaciones a asistir a seminarios relacionados con la violencia intrafamiliar. Nunca nadie quiso ir, o si alguien quiso no se concretó, pero a mí el alcalde me decía, mira, nadie quiere ir tú. Y yo empecé a estudiar lo que era la violencia intrafamiliar y empecé a trabajar en horario no de museo y los días lunes que los museos no se abrían, con mujeres agredidas de la comuna, que en ese tiempo era como tabú, o sea, se escondía el asunto de la violencia y las atendía en forma anónima, pero sí hacía los contactos con los tribunales y con Senam de Antofagasta para que pudieran establecer su denuncia, y hacía los escritos, aprendí muchas cosas, o sea, que en los seminarios aquellos que iba, y empecé a ayudarlos en forma a honorario, o sea, a honorem, digamos, claro, sino que por retribuir estos cursos los que me mandaban a la municipalidad, porque de eso se trataba. Y bueno, me tocó atender a varias mujeres hasta que llegó el psicólogo, el Jean Madariaga, y trabajábamos juntos. Y ahí íbamos los días lunes cuando era necesario a las casas, en fin, y ahí se fue como ampliando un poquito. Entonces, este trabajo que yo hacía, no me conocía a mí la gente de Senam, pero sí conocía el trabajo. Entonces, se hizo un centro en Antofagasta que se llamó Atención Integral a la Familia, donde se atendía a la mujer agredida, al hombre agresor, entre comillas, porque también hay mujeres agresoras, o sea, eso uno no lo puede negar, y también a los hijos. Entonces había psicólogos para todo, habían abogados en práctica y abogados titulares que también ayudaban, y ahí partimos. Y me vinieron a invitar a ser parte de ese equipo. Entonces yo estaba en esa, que yo amo Mejillones, amaba mi museo, y me ofrecieron un sueldo, por supuesto, más grande, digamos. Y yo hablé con mis hijas y ellas me dijeron que sí, que era necesario que yo ya emigrara un poco. Era una oportunidad, además. Era una oportunidad. Entonces le pedí permiso a Marcelino y por 6 meses me dio 5 goce de sueldo. Y me fui.
Y bueno, yo acá atendía a 2 mujeres en el mes, allá atendí 18 el primer día, en Antofagasta. Entonces le dije, no, esto necesita fuerza. Y bueno, y así fue pasando, transcurriendo el tiempo, y después le vine a pedir 6 meses más de permiso y me lo volvió a conceder. Y ya después le vine a devolver el trabajo, claro, agradecerle y todo, porque, claro, y gracias por todo, pero me abriste una vez más una puerta enorme a seguir creciendo. Y eso motivó a que yo ingresara a la universidad, ya mis hijas estaban tituladas, a ingresar a la universidad a estudiar de noche. Estudié en la Universidad de los Lagos de noche, orientación familiar, y una carrera que duró los 5 años. Hice mi práctica profesional en la cárcel de mujeres, que fue maravilloso hacerla allí, maravilloso, donde aprendí mucho más. Y el año 2007 me titulé en orientación familiar y relaciones humanas. Y como el 2010 ingresé a trabajar en educación en Antofagasta. Y ahí trabajé 12 años en el Liceo La Portada. Un liceo muy vulnerable, con muchos problemas, pero que ahora está convertido... Bueno, ahí se armó después un equipo psicosocial grande, en donde yo trabajaba con psicólogos y asistentes sociales. Y bueno, fue un trabajo bastante arduo, en donde había que poner medidas de protección, en fin, todo lo que conlleva a poder, por el bien superior del menor. Es muy interesante esto que nos cuentas, porque seguramente deben haber muchos mejilloninos que conocen tu labor acá, el museo, la literatura, la música, pero esta es otra etapa, quizá un poquito desconocida para ellos. Y yo te contaba que estuve googleándote, estuve investigando acerca de algunas cosas que era bueno también poner en escena en esta entrevista. Y te comentaba yo antes de comenzar, este hito, este desafío de ingresar a estudiar a los 50 años. No lo digo por fijado, sino porque no es fácil hasta el día de hoy, año 2023, que las personas adultas den ese paso. Todavía está ese estigma, oye, pero no, a lo mejor yo ya nada que ver, pero qué importante ese paso de ingresar a los 50 años a la educación superior, y luego todo esto que también nos cuentas de hacer una práctica en la cárcel, o de llegar a este liceo que tiene un alto grado de vulnerabilidad. De alguna manera eso también se asocia con lo primero que conversamos de la Cruz Roja, de este espíritu social, de este espíritu comunitario. ¿Qué es lo que tú rescatas de esos años universitarios y luego laborales, como ya orientadora, ¿cierto?, en el liceo? Sí, mira, yo ingresé a los 50 años, mira, se cumplieron muchas cosas. Bueno, ese año nacieron mis primeros nietos, que son los mellizos. Ahora el sábado cumplen 22 años. Y el 2001 ingresé al liceo, o sea, a la universidad, que se me dio esa oportunidad, esas cosas que se te presentan una sola vez en la vida. Una usuaria del CERNAM, a la cual atendí, me dice: la Universidad de los Lagos imparte clases, me dice, o sea, hay carreras universitarias, en donde había muchas carreras universitarias. Yo no sé por qué esa universidad se fue de Antofagasta. Y fue como un chispazo así, y fui a averiguar y me inscribí y empecé. Fue una experiencia maravillosa, en donde yo tenía que estudiar de noche, trabajar de día, hacer todos mis trabajos y todo lo que se hace en la universidad de noche. Y resulta que mi prepráctica la hice con un gendarme de la cárcel de mujeres, que él también estaba estudiando orientación familiar. Él, por una razón económica, porque creo que los asciende, les suben el sueldo, no sé, y yo por cumplir una etapa más en mi vida. Y para poder, realmente podría haber estudiado turismo, ¿no? Pero era lo que estaba trabajando en este minuto. Yo dije, me tengo que reforzar en el trabajo que hago, y esa fue mi motivación.
en estudiar orientación familiar. Y resulta que él me consiguió que yo hiciera la práctica en la cárcel de mujeres, este compañero, en donde hicimos la prepráctica. Que a todo esto, CERNAM, siendo de que es una entidad que ayuda a las mujeres, a mí me cerró la puerta para que yo hiciera mi práctica, que era mi trabajo diario. Ajá. Sin embargo, me hacía ir de noche a hacerle talleres, porque yo era tallerista además, a las mujeres que trabajaban. Entonces trabajaban de día y en la noche, entonces ellas terminaban su taller de 7 a 9, yo pedía permiso esos días y me llegaba tarde a la universidad. Me daban como esa opción. En la universidad no así CERNAM. Contradicciones del sistema. Nunca me hicieron un contrato, siempre trabajé a honorarios, claro, boleteando, digamos. Entonces, y trabajé con ella 7 años. Bueno, eso fue, digamos, mi motivación para estudiar orientación familiar. Que esa fue la pregunta que me hiciste. Sí, claro. Estamos en Territorio Cultural, este programa de la Fundación de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Mejillones junto con Mejillones Televisión. Estamos en nuestro primer capítulo con nuestra invitada Juanita Guerra Cereceda. Hemos hecho un recorrido por varios episodios de la vida de Juanita, pero también de nuestra comuna, específicamente en el ámbito de las artes, las culturas y el patrimonio. Y ahora, Juanita, me gustaría que me contara en qué estás año 2023. ¿Estás viviendo en Antofagasta o acá? Yo sé que tú viajas recurrentemente, tienes tu familia acá. Cuéntanos un poco qué pasa con Juanita Guerra año 2023. A ver, yo trabajé hasta diciembre del 2022 en el Liceo La Portada, con un dolor en mi alma inmenso, porque si yo hubiese querido seguir trabajando hubiera seguido, pero se me contó un cuento que no sé si se va a realizar o no. Bueno, pertenecía a un sindicato, y ese sindicato nos llama y nos dice a las personas más adultas, digamos, mayores que trabajábamos, a todo esto, entre paréntesis, yo jamás tuve una licencia, nunca falté a mi pega. Me gustaba tanto lo que hacía en ese liceo, tanto con los niños y los apoderados, que lo único que quería era seguir trabajando. Pero me cuentan esto de que la educación va a pasar a medios locales, y al pasar a medios locales, por supuesto que a todo el mundo lo despiden y lo reintegran. Y a las personas mayores no nos iban a reintegrar. Entonces, a pesar de tener un contrato indefinido, me dice el sindicato que ellos me ofrecen pagarme los años trabajados, incluso pagarme 15 años, no los 12, pero me tendría que retirar. Lo consulté, como todo lo consultó con mis hermanos y con mis hijas, me dijeron que estaba bien que me retirara, que ya tenía edad suficiente y que después al pasar a medios locales todo partía de cero. Y nadie me iba a pagar un peso y iba a tener que seguir trabajando y en fin, y me convencí. Pero me convencí a medias, porque es algo que todavía echo de menos. Echo de menos mi liceo, mis compañeras. Trabajé con mucha gente, mira, yo era la mayor, con muchos psicólogos, muchos asistentes sociales, y con todo hice equipos maravillosos. Con todos. Nunca tuve un problema. Siempre fue unos equipos de trabajo en donde lo hacíamos con mucho amor, con mucho entusiasmo. Entonces, retirarme no era mi opción. Y bueno, ahora estoy con mis hijas, nos cambiamos de casa con mi hija menor, pero 4 casitas más allá nomás, o sea, seguimos estando juntitas. Y porque yo tengo mi yerno de mi hija, el esposo de mi hija menor, que tiene ELA. Entonces también tenemos un hospital domiciliario en la casa. Y Carla, mi hija mayor, que es muy conocida ella acá en Mejillones. Y en la región también. También, sí, también. Y con sus mellizos, que van a cumplir 22 años, se quedó en la casa donde vivíamos todos juntitos. Okay. Y bueno, estoy en eso, entre las dos casas, con mis nietos, con mis hijas. Y viajo constantemente a ver a mi hermana que está acá,
y a mi hermano, que ahora está como 2 años ya, que lleva mi hermano como director de la Escuela Julio Herrera. Y bueno, una vez al año nos reunimos con ese curso séptimo pionero de promoción 67, del año 1967. Y este 18 de noviembre nos reunimos una vez más, ya vamos quedando menos. Nos juntamos, nos abrazamos, nos contamos, nos volvemos a abrazar, en fin, y en donde está incluido Marcelino, que él era mi compañero de banco en séptimo y octavo. Y ahí hacíamos hartos proyectos, fíjate. Sí. Hasta hicimos una gira de estudio a Calama, o sea, era tan grande para nosotros en tren. Nos demoramos no sé cuánto en llegar, pero llegamos. Y bueno, nos vamos a reunir este 18 acá. Sí. ¿Y esa junta dónde va a ser? Como siempre, en el casino municipal. Sí, nos reunimos. Ahí eran los malones, los encuentros. Sí, allí nos vamos. ¿Tú dices los malones? Claro, o sea, los bailes, siempre he escuchado bailes, que era el epicentro, sí, de alguna manera. Ahí nos vamos a juntar, pero al hablar de malón me retrocedí en el tiempo. Ajá. Y se hacían en el ferrocarril, en la fonda, en el sindicato, no sé, pero ahí todo. Sí, no, sí. Nos acordamos de esos carretes, de esos carretes. De carrete con Bills y Papa. Con Bills y Papa, justamente. Juanita, tú entonces estás teniendo una visita constante a la comuna, sí. Pero también el hecho de no estar 24/7 te da otra visión. Ya eres mejillonina, lo vas a hacer siempre, pero estás en Antofagasta y tienes este tránsito, tienes una panorámica distinta. ¿Qué te parece o cómo ves tú el Mejillones de hoy, del año 2023? Lo veo muy avanzado, muy ya para ciudad. Las gestiones del alcalde son visibles. Antes, en su periodo anterior, en todos los periodos que ha estado. En este periodo también es un florecer, un Mejillones muy emergente, pero ya vamos quedando poco mejilloninos. Y eso me hace un poco de la... Sí, se van recambiando las generaciones y también va ocurriendo algo muy nuevo, ¿no? Que son este Mejillones multicultural, con comunidades extranjeras, con este desarrollo que también ha traído a chilenos de toda parte de Chile, ¿cierto? Sí, sería bueno a lo mejor empezar a juntarnos, así como nos juntamos con el séptimo y octavo que te digo yo, que fuimos pioneros en la educación acá para la reforma educacional de ese año, de 1966, que nos abrió una puerta enorme a muchos a un promisorio por venir, porque yo te contaba a ti de que ante los alumnos, sobre todo los varones, sexto básico, algunos niños que eran muy buenos alumnos repetían el sexto con muy buenas notas, repetían el sexto porque ya no, hasta poder ingresar al ferrocarril o a la fertilizante, en fin. Entonces, al abrirnos esta puertita hacia poder seguir estudiando fue súper importante, porque séptimo y octavo ya era otra cosa, tener otra forma de salir a lo mejor. Ahora, es interesante lo que plantea esto de juntarse nuevamente, porque, claro, te comentaba yo que este programa va a tener en este espacio y en otros también a mejilloninos de distintas generaciones. Y te contaba también que lo hemos dividido en 3 grupos. Los pioneros, un poco acuñando ese concepto que fue utilizado por Florentino Novoa y por Wilfredo Santoro en su libro Poetas y Pioneros. Ellos se refieren a los pioneros como las primeras personas que hicieron patria en un Mejillones recién naciente. No sé, te estoy hablando a lo mejor de Neftalí Agrella, de Ramón Vergara Agrés, ¿cierto? Y luego viene este otro grupo de mejilloninos que les denominamos históricos. Y de ese grupo, en donde está Wilfredo Santoro, Pedro Rojas, Raúl Mabraki, Patricio Tapia,
tú perteneces a ese grupo y tal como lo dices tú, eres casi la única que está en este momento con nosotros, con vigencia, con fuerza aún. Entonces qué bueno sería empezar a encontrarnos más seguido. Sí. Nosotros hace poquito tuvimos un café arte comunitario en el Club Casa de Máquinas. Imagínate lo lindo que fue eso, de ingresar a ese lugar que es histórico también, que es patrimonial, pero que mucha gente lo veía de afuera. Y tuvimos la posibilidad de tener una velada con poesía, con música en vivo, con danza, con los bebestibles y los comestibles que tú sabes que preparan en Club Casa de Máquinas. Quizás sea también la oportunidad de soñar y de comenzar a organizar un encuentro con los mejilloninos que están con ganas de juntarse y de contar su historia. Claro, hay un hito acá que es más o menos parecido, que es cuando desfilamos para el 8 de octubre, que ahí ven, de todas partes vienen, Sí. Y también es un lugar de encuentro y de abrazarnos y de demostrar que estamos y no nos hemos olvidado uno del otro. Ese también es un bonito encuentro. Es cierto. Juanita, estamos llegando ya al fin de esta primera parte. Estamos en la Biblioteca Pública Municipal, en el programa Territorio Cultural, primer capítulo. Y antes de desplazarnos hacia las obras del museo, en donde también queremos compartir contigo esas emociones, esos recuerdos, junto con Ignacia, que nos está esperando ya para acompañarnos y hacernos este recorrido, te quiero preguntar, ¿cuáles son los pendientes de Juanita Guerra? ¿Cuáles son los proyectos que están ahí en carpeta y que te gustaría desarrollar durante el próximo tiempo? Hoy sabes tú de que yo tengo ganas de trabajar, o sea, no seguir en la casa. Mi deseo más ferviente es encontrar un trabajo, a lo mejor relacionado con mi pega, o a lo mejor algo que no requiera tanto tiempo. Yo trabajaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el liceo. Yo además tengo un coaching de desarrollo personal y acompañamiento, que esto surgió, fue un estudio de 2 años, que surgió en pandemia, porque yo dije, yo tengo que entrar con nuevas herramientas al liceo, porque no me puedo quedar con los trabajos online nomás, y las clases online, talleres online y todo, sino que tengo que entregar algo, llegar con otras herramientas que me permitan recibir a esos alumnos, a esos padres y apoderados, a los mismos profesores que vienen heridos, enfermos, digamos emocionalmente y también mentalmente. Bueno, me sirvió, porque realmente fue así. Fue así. Entonces, tengo todas esas capacidades. Pensé en postular a Senama en Antofagasta, no para que me atendieran, claro, sino que para ayudar. Para ser parte del equipo. Para ser claro, parte del equipo y poder entregar esta vitalidad que aún me queda, entregar esta capacidad, digamos, de poder motivar, incentivar a los adultos mayores a que sí se puede. Porque yo tengo 73 años casi, los cumplo en marzo, pero mi vitalidad mental y todo aquello está vigente. Entonces yo quiero como entregar eso. Esos son mis proyectos, digamos, mis proyectos mentales. Perfecto. ¿Y qué pasa con te queda mucho, poquito, nada? Mira, podría ¿Será retomarlo. posible que vea la luz en los próximos años? Podría retomarlo, sí. Sería muy, muy bueno, muy interesante, porque la movida literaria se reactivó acá en la comuna. A propósito de que en marzo nace esta nueva Fundación de Cultura y Turismo y se reactivan los talleres de teatro, de danza, de folclore, de arte, de ballet. Y por primera vez tenemos un taller de escritura creativa que seguramente a fin de año va a hacer su muestra, publicaciones. Te comentaba yo que también en el mes de mayo estuvimos acá lanzando un concurso, Mejillones Puerto de Cuentos, con Hernán Rivera Letelier. Es decir, hay toda una movida literaria que también se está reactivando. Y en ese marco sería maravilloso que el público que nos está viendo pueda leer lo que contiene ese libro
Me quedé mucho poquito en la... Bien, antes de comenzar ya a movilizarnos hacia el museo, te quiero invitar, Juanita, a que le puedas a esa cámara, que es tu cámara, que le puedas entregar un saludo o un mensaje o unas palabras a la comunidad de mejillones que está viendo este programa. Bueno, querida comunidad mejillonina, solamente desearles que estén todos muy bien, sobre todo los que tienen cierta edad, los hijos de los hijos, los nietos de los nietos que van quedando en nuestro pueblo maravilloso, y que sigan trabajando unidos por esta comuna como fuimos en años anteriores, todos los mejilloninos, que éramos una sola familia, que no los desuna ni lo económico ni lo emergente, sino de que sigan siendo lo que son dentro de su esencia. Así como tú nos vas sorprendiendo con tus relatos, también nosotros te vamos sorprendiendo con estas preguntas, con estas invitaciones. Así que, bien, de esta manera estamos finalizando esta primera etapa de este primer capítulo de Territorio Cultural. Juanita, te invito ahora a que nos desplacemos hacia las obras del Museo Raúl Mavrakis Morales de Mejillones. Allá nos está esperando su coordinadora, Ignacia Álvarez, quien nos va a guiar en una conversación que también esperamos te emocione a ti y nos emocione a nosotros. Bueno, ¿te parece? Me parece. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Vecinas y vecinos de Mejillones, estamos en Territorio Cultural, un programa de divulgación artística y patrimonial de la Fundación de Cultura y Turismo de Mejillones junto con Mejillones Televisión. Estamos en la segunda parte de este primer capítulo con nuestra entrevistada Juanita Guerra Cereceda y con Ignacia Álvarez, coordinadora del Museo Municipal Raúl Mavrakis Morales. Ella justamente es la que nos va a hacer un recorrido por las obras de este maravilloso museo que ya está en la recta final. Cerca del mes de diciembre la municipalidad va a recibir nuevamente este museo y seguramente durante los primeros días o meses del año 2024 la comunidad va a poder volver a este espacio que reúne la historia, la cultura y el patrimonio de nuestra ciudad. Ignacia, usted hoy es la dueña de casa. Hola a todos. Bueno, es un honor estar hoy con Juanita Guerra. Juanita fue una de las primeras directoras, ¿cierto?, del museo, coordinadora, y en la mañana nos estuvo contando parte de su relato, de su vivencia en torno a la gestión cultural y la gestión patrimonial en torno al museo. Ella partió sola, de manera intuitiva, después se fue formando y ayudando, siempre siendo bien respaldada y ayudada por colaboradores, que también fueron importantes en la gestación del museo. Y mi rol acá se va a limitar a comentarles sobre el proyecto de restauración, porque creo que en este lugar acá soy yo la que tengo que escuchar más que hablar para poder empaparme con la experiencia de Juanita. Bueno, como les comentaba Manuel, estamos en las obras que ya están a puertas de ser entregadas y le queríamos mostrar a Juanita cómo está quedando la restauración, porque igual hay ciertas cosas del edificio, ¿cierto?, que de conservación histórica que se han modificado y que a lo mejor ya no tienen la misma imagen, la misma cara que en los tiempos cuando estuvo Juanita. Y además también nos gustaría saber, así como tu percepción de los cambios, o cómo recuerdas tú, por ejemplo, cómo estaban equipadas las salas, cuál era la museografía, y cómo eso también lo fueron acondicionando a lo que había en ese momento. Porque claro, ahora tenemos una inyección de casi 4.000 millones de pesos y un estándar profesional, pero el museo parte de manera, ¿cierto?, colectiva y comunitaria. Y por la gente, no hubo una imposición de alguna institución o algo por el estilo de generar un museo, sino que fue la misma comunidad que se organiza, se autogestiona y genera este espacio de educación patrimonial. Así que vamos haciendo un recorrido, Juanita. Yo no sé si más o menos, por ejemplo, acá estamos, ¿cierto?, que como les comentaba inicialmente, en el proyecto se propuso un guión y ya hicimos, ¿cierto?, que el ingreso, que es por Francisco Antonio Pinto 110, que es el ingreso
original y donde también va a comenzar el guión museológico propuesto. Pero nos gustaría saber dónde estaba tu oficina. Es que yo nunca tuve oficina. No, ya. Era el ingreso al museo y inmediatamente me instalaron allí un escritorio en el ingreso, entonces la gente entraba y yo estaba. Como la primera cara visible del museo, estaba usted ahí. Estaba yo ahí, en ese ladito de ahí, porque entramos por ahí. Sí, ahí estaba mi oficina, o sea, mi digo. Y después ingresábamos acá, que era esta sala era la sala marina, la sala donde estaban todos los animalitos de nuestra comuna, de nuestra región, relacionados con el mar. Aquí se hizo un trabajo también autodidacta por Reinaldo Rojas, más alumnos del Liceo C18, a quien él le enseñó la técnica de taxidermia. Y acá estaba la primera sala, que era donde estaba el patrimonio histórico de las escuelas. Aquí toda esta salita. Después acá estaba lo que le estaba contando en la sala que continuó, sobre la sala marina. Y hacia el fondo estaba la sala arqueológica, que esa la montó Raúl Mabraki. De allí se trajeron las vitrinas de San Pedro de Atacama, con la colaboración del padre Lepeix. Y Raúl trajo todas esas vitrinas y implementos como puntas de flecha, la changuita y su ajuar mortuorio. En fin, había muchas armas que usaban los changos pastores de nuestro territorio. Después seguimos hacia el sur. Entonces, cuando ingresábamos, allí estaba yo. En la recepción. En la recepción. Y cuando se hizo la novela, montaron acá una mampara. Y bueno, eso, el cuento de la novela se los cuento después. Sí, es muy buena esa historia. Hoy día la Juanita tiene que comentarnos. Claro, esa historia. En esta salita, no me recuerdo, estaba todo relacionado con Gamelín. Cuando se trajeron los restos de Gamelín y sus cosas, estaba en esta sala. Después, cuando esa sala de allá, que es bastante grande, se ve todo como muy amplio, entonces como que Se ve muy distinto a como lo recuerda. Muy distinto. ¿Y los colores también? ¿O los colores también eran parecidos? Parecido, pero no era beige, era todo pintado beige con orillas blancas, sí. O sea, un color barquillo, algo más clarito, no era verde, porque esto me da la impresión que es un verde agua. Sí, como menta, algo así. Claro, una cosa Mire, así. esa va a ser la mesa de la recepción. Okay. Ahí vendría, si hubiese votado en el pasado, ahí estaría. Claro, no hubiera. Claro, Y y esta mesa de recepción va a estar acá, donde están estos enchufes. Y se está igual se respeta un poco cómo estaba equipado anteriormente. Claro, obviamente se modifica el guión, pero por ejemplo la recepción, con ese tremendo mesón se va a mantener ahí, así como cosa de que cuando se inicia el guión, cuando la persona comienza el recorrido, ahí parta por ese lado. Por ese lado. Sí. Aquí era una sala de exposición. Me acuerdo que se hizo una exposición de cuadros muy hermosa y también venían desde la Universidad de Antofagasta, me colaboraba mucho en ese tiempo, Atilio Biagini, él ya está fallecido, y un asistente, Juan Godoy, y se montaban las exposiciones biológicas de la carrera de biología, en donde habían corazones, pulmones, fetitos en toda su dimensión, hasta un bebé de su tiempo de gestación completa. Era muy impactante para los alumnos que venían de la escuela y había un sinfín de cosas. Y acá había una salita pequeña, que parece que está por el lado de acá, en donde no tenía ningún uso y en algún minuto se nos ocurrió hacer una sala para que exhibiera las cosas el alcalde, que era así como sus premios, sus recuerdos o cosas que traía de otro lugar, que muchas eran con oro, entonces estaba como muy resguardada en ese ladito. Pero no sé por qué indico para allá, sí parece que era para allá. Era una sala como más pequeñita. Es que igual se intervino el edificio, como le comentaba. Sí. Las personas así como que ingresan, como que
Por el mismo Coque también, ¿no? Ustedes que se dieron cuenta al tiro de que, por ejemplo, que ahí también se había modificado completo ese rincón y que me gustaría mucho. Baño. Sí, eso me gustaría mucho mostrárselo porque como que a todos les llama mucho la atención que esta salita, que esta es la sala que va a ser de audiovisual. Netamente audiovisual, donde se va a tratar de generar experiencias inmersivas, que es como lo que ahora tienen los museos más modernos. Y esta salita, todos me comentan y les impacta mucho de que era el baño. Sí, había una escalita que uno bajaba y estaba el baño. Y era el baño. El baño. El baño, no era más que eso. Pero mira, ¿esta es la maqueta? Eso sí, eso justo le iba a decir. Esta es la maqueta del proyecto de restauración. Acá, cierto que en la parte de adelante tenemos el edificio de conservación histórica restaurado y esta es la ampliación, que es casi el doble en metros cuadrados, es casi lo mismo en metros cuadrados que la parte de conservación histórica. Entonces ahora el museo son casi 1000, o sea, como 700 metros cuadrados de museo. Y esta parte nueva, que es la ampliación, tiene ascensor porque tiene acceso universal, ¿cierto? Entonces una persona con movilidad reducida tiene que, o sea, el edificio tiene que saber brindarle a la persona el acceso desde la vereda hasta el segundo piso. Entonces por eso se consideró el ascensor. Y en esta parte, para seguir como con la línea como profesional, bueno, hay un depósito material, un depósito inmaterial, sala de restauración y sala de investigación. Así que todo vamos a estar ahí ya con un estándar profesional y de... Va a tener que crecer el equipo de trabajo. Sí, y yo siento que también es una buena oportunidad para abrazar la investigación. Exactamente. De la investigación, en la postulación a proyectos para ir generando material académico, científico y social de Mejillones. Bueno, como ustedes también ya empezaron, Juanita nos contó en la mañana una historia muy buena de que cuando se estaba grabando Romané, ella tenía a los actores ahí en su oficina mientras ella terminaba un proyecto Fondart. Claro. Así nomás, pues no pude abrazar a los artistas que ahora están viejitos como yo, pero en ese tiempo estaban muy vigentes ellos cuando se grabó Romané. Y ese busto que hizo... Ay, de Rafael Domínguez. Claro, el busto era de Rafael Domínguez, pero su asesor era el Juancito, no me acuerdo, ¿verdad? Escudero. Sí. Estaba puesto acá. Bueno, una vez entraron a robar al museo, entraron por esa puerta y se llevaron el computador y el computador era viejísimo, pero se lo llevaron igual, el televisor, teníamos impresora, esas cositas se llevaron ya más después que se filmó Romané y no se llevaron menos mal el busto. Menos mal, digo yo. Y fue el único robo del que fue víctima del museo, de gente que había llegado acá, pero en esos años. Pero eso fue como el único suceso así. Exactamente, fue lo único. Que vino primero... yo llamé a investigación, vino investigación, ellos hicieron su trabajo, pero no pasó nada. En cambio se llamó al GOPE, los carabineros llamaron al GOPE y en 15 minutos tenían a los ladrones. ¿Y las cositas del museo también recuperadas? No. A lo mejor algunas cosas como los computadores, eso, sí, se lograron recuperar, hubo mucho tiempo que pasaron en tribunales, qué sé yo. Pero cosas tan importantes como punta de flecha, no. Claro. Y en la sala de muestras, ¿qué tipo como de exposiciones tuvieron, así como en las salas de itinerancias? Acá, pues, tuvimos, como le decía recién, con la Universidad de Antofagasta, de la carrera de biología. Tuvimos muchas veces exposiciones de pintores emergentes también, pintores de otros lados que venían y exponían sus cosas. También tuvimos exposiciones de niños del colegio, de acá mismo, de lo que me recuerdo en este minuto, pero sí, esta era la sala para que ellos expusieran. A mí me da la sensación de que como que el museo estaba muy llano, muy abierto a las personas que querían exponer. Sí, se les ofrecía para que ellos, igual en esta misma sala que era como de la exposición, aquí se hizo el lanzamiento del libro 2 historias para no olvidar
Y bueno, hacíamos siempre lanzamiento de libros o alguna exposición y ofrecíamos un champañazo que significaba champañita con galleta. Ay, qué rico. De champaña. Ese es un champañazo y los hacíamos acá, invitamos a las autoridades siempre, siempre. O sea, además de museo, tenía ese rol como de centro cultural. Sí, Como sí. todo en torno como a la gestión cultural, la gestión patrimonial. Exactamente. Y también, bueno, como por lo que usted me ha contado y lo que me han contado los demás, cierto que el museo tenía mucho un carácter inicialmente como científico, tan natural, como carácter así de museo natural, o sea, que por ejemplo el hecho de que existiera la taxidermia o usted lo que nos comentaba de los fetos, como que igual... Sí, pero más que eso yo pienso porque, bueno, la taxidermia era parte del museo. La exposición era itinerante, pero yo creo que más era histórico. Por eso que se llamó Histórico y Natural. Sí. Museo Histórico y Natural. Y bueno, teníamos también la parte de arqueología. Y eso era como lo importante de nuestro museo, demostrar las cosas de nuestro pueblo, de nuestra zona y de la gente. Eso era como de relevancia, de gran relevancia, digamos, es lo que la gente de nuestro pueblo, su historia, su vivencia y bueno, ellos colaboraron mucho con traer parte de sus cosas para que el museo se levantara. Para que se formara. Exactamente. Aparte que como que el patrimonio no existiría si la comunidad no se identifica con él, ¿no? Como que finalmente la puesta en valor del patrimonio depende como de cómo la comunidad concibe ese patrimonio, porque si a la comunidad no le hace sentido... No tiene ninguna importancia, digamos, claro, más que para los turistas. Claro, para los turistas, claro. O a lo mejor personas que no son como del territorio, entonces... Y lo que hablábamos en la mañana, que es como la particularidad del Museo de Mejillones, que se gesta y forma por la comunidad. O sea, la comunidad, y viene intuitivamente. Con la colaboración de la municipalidad, que era la que ponía los recursos, la comunidad aportaba con cosas, era maravilloso verlos llegar con cosas propias de ellos, de su propio patrimonio, y llegaban acá para colaborar y llenar las vitrinas. Y ahí empezamos a hacer proyectos con la MUNI para que nos empezó a proporcionar vitrinas y cosas. Bueno, cuando partimos con este museo, como yo te contaba en la mañana, esto estaba literalmente en el suelo, la fotografía, porque habían ocupado los paneles, estaban en el suelo, y allí empezamos de a poquito y en octubre de ese año hicimos un proyecto con Pedro Rojas y el alcalde nos apoyó absolutamente y pusimos alfombra que nos ayudó y yo no me quiero olvidar nunca de él, de nombrarlo porque él fue un gran colaborador, el Guaso Rivera, el Luis Rivera. Él se amanecía con nosotros haciendo los cuadros, en fin, para poder inaugurarlo, digamos, como museo en octubre de 1997. Y ahí se inauguró... Se inauguró, digamos, ya la comunidad total, así. Vino mucha gente a su inauguración. O sea, tuvo una buena recepción de la comunidad. De la comunidad, sí, venían y veían. Hacíamos exposiciones también. Por ser la Cruz Roja, la Coyote hacía mención en la mañana, hizo una exposición donde expusimos los primeros uniformes. Imagínate, la Cruz Roja tiene muchos años acá, yo creo que todavía está vigente, todavía trabaja. Los primeros uniformes que tuvimos, fotografías, en fin. Quien quería venir a exponer estaba esta sala para... Estaba la posibilidad de... Qué buena. Juanita, igual podríamos mostrar así como de lejito, como más o menos en la parte de la ampliación, que es la obra nueva. Uy, sí, esto está maravilloso. Sí. Bueno, como estábamos hablando de la restauración, el jefe de obra nos comentó que el restaurar el edificio antiguo fue todo un trabajo, así como decía, él nos comentaba que, o sea, como pensándolo como desde la perspectiva así como de él como ingeniero, que hubiese sido más fácil hacer algo de nuevo.
pero el valor histórico, patrimonial y arquitectónico que tiene el edificio restaurado valía como la pena, la inversión y el trabajo. Porque nos comentaban de que como es pino oregón y tiene cierta antigüedad, se le tuvo que hacer un tratamiento tabla por tabla, porque ya tenían los primeros indicios como de que las polillas van generando sus huevitos y ahí después las termitas hacen lo suyo y a veces no se pueden rescatar los edificios históricos. En este caso se pudo rescatar, se hizo el proceso de conservación, que ya está listo, y me gustaría también que viéramos así como de lejitos la parte nueva, como le comentaba, ¿cierto? Que vamos a ver así de lejitos la parte de la ampliación del museo. Allá todo esto que está acá van a ser los depósito material, inmaterial. Está, como le comentaba, lo del acceso universal, está el ascensor allá y también están los talleres de restauración y de investigación. Y una también de las particularidades del Museo Nuevo y del proyecto es que contempla un cafecito. La cafetería. Claro, la cafetería que va a estar ahí, donde se van a tener sillitas adentro y afuera, también como respondiendo un poco a lo que era antes el museo, como un lugar así como de espacio cultural, ¿cierto? Como centro cultural. El cafecito igual de alguna u otra forma va a ayudar también a esta dinámica, donde podamos hacer los cafeartes, conversatorios, lectura de poemas o esas dinámicas que se pueden ir generando en estos espacios cuando la comunidad se va apropiando de ellos. Así que, y esto va a tener, es cierto, como un patio interno. Y también la otra diferencia con respecto al museo anterior es que también va a tener un acceso por San Martín. Va a tener doble acceso. El por Francisco Antonio Pinto, que ahí va a ser como el recorrido de museo, ¿cierto? Donde como comienza el guión. Y por acá es para, ¿cierto?, dar como valor al café. Y también responde como a las modificaciones que se han hecho como a nivel comunal, responde también al urbanismo que han generado con la plaza. La Plaza de la Cultura, ¿cierto? Está este parquecito que responde como a una caminata donde esta puede finalizar en las obras del museo, que es ya como la última gran obra que se está ejecutando en este sector, porque a nivel comunal hay hartas obras. Así que la prioridad también es que el museo se convierta en un atractivo turístico. Sí. O sea, como además de la intención, ¿cierto?, que hay de seguir con el legado de poner en valor el patrimonio, que también se convierta en un gran atractivo turístico para la comunidad. Maravilloso. Así que ahí va a estar usted para la inauguración, para la participación. ¿De la inauguración? La inauguración, aún, todavía la empresa tiene que entregar la obra, los procesos de recepción de obra, del MOP, del municipio, de Servio, del Papa, de todo, y todo lo administrativo, y después ya también viene lo que es el equipamiento de las salas de exposición, que ahí a lo mejor también va a durar un poquito con los museólogos, y ya después ya de lleno se abren las puertas del edificio histórico patrimonial del museo. Osvaldo Rojas se llamaba un señor que venía de Canama como para ayudarme a mí en este asunto de la... ¿Dentro de sus colaboradores? Sí. Él no está dentro de los museólogos. No, yo estoy siendo asesorada por el Julio Cruz y Fernando Castillo. Sí. Pero ellos, como que los museólogos, me he dado cuenta que trabajan harto así como entre ellos. Sí. Bueno, que tampoco son tantos. No, son poquitos. Sí. Ya estamos finalizando el recorrido por las obras del museo. Agradecer a Juanita por sus relatos, por sus historias y por estar acompañándonos acá. De verdad, es un placer escucharte y muy entretenido. Así que le doy la palabra a Juanita para que nos finalice esta hermosa jornada. Yo realmente emocionada con esta visita. Es un museo totalmente distinto en el que yo trabajé. Es muy actual, muy para nuestra comuna, que también está muy emergente. Este museo es como una muestra de que nosotros los mejilloninos hemos ido creciendo. Y acá está impregnado, no importa las nuevas puertas, no importa los nuevos colores, sino que está impregnada la historia de todos nosotros, la historia de los que ya partieron.
que eso es tan importante que quede acá. Es realmente hermoso, nunca me imaginé esta tremenda estructura en donde va a tener tantas cosas como para que los que vienen detrás nuestro conozcan la historia de su pueblo, de sus abuelos, y además puedan mostrar al mundo algo tan hermoso. Eso. De esta manera estamos finalizando el primer capítulo de Territorio Cultural, este programa que va a ir mostrándole a la comunidad y poniendo en valor a nuestros artistas, a nuestras organizaciones culturales, a los gestores del patrimonio y a los vecinos también, que todavía, Juanita, siguen interesados en nuestra historia, en proyectar nuestra comuna. Si ustedes lograron grandes cosas como levantar un museo, levantar un teatro, grabar discos, publicar libros, ¿qué nos queda a nosotros? Que es la generación que estamos tomando la posta. Tenemos que apostar a seguir elevando la cultura y la comunidad de Mejillones. Así que yo le agradezco a ustedes que han estado sintonizando Mejillones Televisión y en redes sociales también este programa Territorio Cultural en su capítulo número 1, que tuvo por invitada de excelencia y de honor Juanita Guerra Cereceda. Muchas gracias, Juanita. Déjame darte un abrazo de despedida. Ha sido muy lindo tenerte en esta primera jornada y lo dejamos cordialmente invitado a que puedan sintonizar Mejillones Televisión y las redes sociales, porque pronto vamos a aparecer con el segundo capítulo de esto que fue Territorio Cultural.